En la asignatura de Introducción a la Química Cuántica, como ustedes se habrán dado cuenta, no se ha, no se ha dado un enfoque hacia la memorización de fórmulas o de ecuaciones, sino hacia el uso de ecuaciones o de identidades para resolver un problema. Por lo tanto, insisto en que tengan siempre a la mano las identidades necesarias para resolver problemas como los asociados al concepto de momento angular o utilizar las ayudas para poder resolver este tipo de problemas. En este caso particular, ahora nos enfocamos a la determinación de un valor medio, valor promedio o esperado. Se nos pide calcular el valor promedio o valor esperado de la componente x del momento angular, valor promedio o esperado. Y para eso se nos proporciona la ayuda siguiente. Considere que la componente x se escribe como un medio de la suma entre el operador ascendente y descendente. Esa información es de gran importancia porque significa que el empleo de esas expresiones, en este caso de la combinación de estos dos operadores, ascendente y descendente, debiera facilitar el hallazgo del valor promedio de la componente x del momento angular. Para eso, el desarrollo de este ejercicio considera entonces que deben tener a mano el resultado del efecto del operador ascendente. Recuerden que el operador ascendente entonces actúa sobre un armónico esférico cualquiera, de tal manera que el resultado de esta acción entrega h barra por la raíz cuadrada de todo este término que voy a escribir a continuación. Recuerden que esta información la tienen ustedes en sus apuntes, es decir, en las PowerPoints de la asignatura de Introducción a la Química Cuántica. Entonces, claramente esta no es una ecuación a valores propios porque la función que se devuelve no es el mismo armónico esférico del comienzo, sino que es un armónico esférico cuyo número cuántico m ha aumentado en una unidad. Cada vez que se aplica el operador ascendente una vez, se devuelve el armónico esférico con el número cuántico m aumentado en una unidad y ponderado por un valor específico que viene dado en términos de estos números cuánticos. Y a la vez, el operador descendente, al actuar sobre el armónico esférico, devuelve un valor parecido, parecido, no es el mismo. Aquí lo estoy escribiendo. Ponderando al armónico esférico cuyo número cuántico es inferior en una unidad con respecto al original. Y bueno, para evitar también escribir a cada rato todo este término grande, ese factor que acompaña al armónico esférico resultante, yo sugiero que utilicen simplemente símbolos, álgebra. Por ejemplo, a todo este valor le pueden llamar simplemente C sub más Lm, porque está en función de esos dos números cuánticos. Y al otro valor ya no se le puede llamar valor propio, pero al otro factor que pondera a la función resultante se le puede llamar C sub menos Lm. Bien, teniendo en cuenta esta información ahora, procedamos a desarrollar el valor medio o valor esperado de la componente x del momento angular. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Recordemos cómo se calcula un valor medio. Sería la función de onda, en este caso los armónicos esféricos son las funciones propias de L cuadrado y de Lz, no así de las componentes x e y. Pero aunque no sean funciones propias, los valores medios sí se pueden calcular siempre. Es simplemente aplicar la definición de valor medio, que es, recuerden, a través de esta integral. Entonces, el valor medio del x implica la función correspondiente. Recuerden que los estados se representan a través de los armónicos esféricos. Un sistema que se encuentra en un estado específico viene descrito por
las funciones propias de L cuadrado y de Lz, y esos son los armónicos esféricos, en este contexto de momento angular. Por lo tanto, escribimos la integral involucrando a esas funciones propias de L cuadrado y Lz, que repito, aunque no sean funciones propias de Lx, se puede entonces llevar a cabo este mismo cálculo. Y ahora tienen que reemplazar Lx por la identidad que se les ha indicado al comienzo de este ejercicio. La ayuda indica que es igual a 1/2 de L más y L menos. Por lo tanto, escribimos ahora 1/2 de L más y L menos. Descomponemos esta integral en dos integrales. Por supuesto, el medio puede factorizarse. Eso se puede hacer antes o después. Eso es irrelevante. Lo importante es tener en consideración ese factor de 1/2. Ahí hemos descompuesto esta integral en dos integrales. Los armónicos esféricos, recuerden que son funciones que están normalizadas y además son ortogonales. Es decir, el producto punto entre dos armónicos esféricos distintos que difieran en L o en M, el resultado va a ser igual a 0. Y el resultado va a ser igual a 1 si los armónicos esféricos que se están multiplicando entre sí, es decir, que están llevando a cabo el producto punto entre sí, si son iguales entre sí esos armónicos esféricos, el resultado va a ser igual a 1. Entonces procedamos con el desarrollo. Factorizamos por 1/2 y nos queda lo siguiente. Y ahora aplicamos la acción de L+. L+ sobre un armónico esférico, es decir, este efecto se traduce en lo siguiente. Vamos a escribirlo. ¿Qué es lo que teníamos más arriba? Lo siguiente. L+ actuando sobre el armónico esférico nos devuelve este valor C sub más supra Lm ponderado por el armónico esférico aumentado en una unidad en cuanto al número cuántico m. Por lo tanto, eso vamos a reemplazarlo aquí abajo. Sería entonces C sub más Lm multiplicado por el armónico esférico con m aumentado en una unidad. Más 1/2 de. Y aquí la misma idea. L menos es el operador descendente que devuelve el armónico esférico con el número cuántico m disminuido en una unidad. Y el valor que pondera esa función es C sub menos supra Lm. Y estos factores, C sub más y C sub menos, simplemente salen fuera de la integral. Ya no dependen de los ángulos θ y φ, por lo tanto tenemos 1/2 de C sub más supra Lm integral de los armónicos esféricos correspondientes. En este caso, Lm y Lm más 1. Más 1/2 de C sub menos supra Lm integral entre el armónico esférico original y el que está disminuido en m en una unidad. Y ahora nos acordamos que los armónicos esféricos son funciones ortogonales entre sí, es decir, estos productos puntos son nulos. Por lo tanto, el resultado es 0, es decir, el valor medio de la componente x del momento angular es 0. Es decir, ese valor medio es nulo.